Amigos, tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Y tarde era para ayer, ¿eh? Esta es una amenaza real. Es urgente. Algunos comentarios que estoy leyendo de preocupación. Dice Julie MX, no, yo no quiero que invadan a mi México, ni yo tampoco. Dice, muy, muy importante el comentario de Elia Vázquez. ¿Es verdad o son especulaciones? Miren, ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes. Hoy se ha despertado Estados Unidos con esta noticia. Tenemos el video traducido al español para conveniencia de todos de las declaraciones del propio secretario de Defensa y lo que esto significa. Algunos otros, digo, esta es la fuente primaria que además de las propias declaraciones estamos analizando. Estas son algunos análisis de especialistas estadounidenses que ya están discutiendo, incluso The Guardian, acerca de qué va a pasar si Estados Unidos invade suelo mexicano con la excusa de ir tras los cárteles mexicanos. Se los dije, amigos, se los dije hace unos días cuando presentábamos este video del bulo de que grupos cárteles criminales mexicanos dispararon contra la patrulla fronteriza. Se los dije. ¿Cómo saben que son cárteles? Se veía montadísimo. Ya sabemos que les encantan los ataques de falsa bandera y hablábamos en esa ocasión de que lo iban a utilizar como una excusa para invadir México. Y miren, coincidentemente la narrativa se está cerrando cada vez más. Donald Trump y su flamante secretario de Defensa acaba de amenazar con la posibilidad de bombardear México. Lo soltaron en cadena nacional anoche, como si fuera el plan más normal del mundo. ¿Se imaginan el desastre diplomático que se va a desatar si de verdad se atreven a hacer lo que dicen que van a hacer? Aviones de combate sobrevolando territorio mexicano y bombardeando a sabe Dios quién, porque nos pueden decir que son grupos criminales, no sabemos. Un bombardeo. Después del bombardeo, ¿qué sigue? De esa supuesta neutralización, el establecimiento de una base militar. Y a ver, sácalos de ahí. Sácalos de ahí, porque una vez que ganan ese terreno no se van a ir así como, con permiso, ahí barran. No. Suena una locura, amigos, pero es parte del discurso que hoy está saliendo del mismo Pentágono, en pleno siglo XXI. Y todo porque, según ellos, quieren combatir a los cárteles con mano militar. Nada de pedir permiso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto es la opositora más grande de Trump, es de las pocas en el mundo que se atreve a contradecirlo, a decirle no, aquí usted no manda, esto no lo vamos a permitir. Y claro que está mandando ahora a su secretario de Defensa a asustar a México con esto. Ya no hay diplomacia de parte de Trump con este tipo de declaraciones de su secretario de Defensa. Simplemente el hecho de soltar bombas en suelo ajeno y considerar esa posibilidad diciendo que todo está sobre la mesa en un país soberano que además es su vecino y luego pretender que no pase nada, esto es una bomba de tiempo literal y figurativamente, ¿eh? Lo peor, amigos, es que hay un montón de gente hoy aplaudiendo esta idea sin parpadear. Esto fue lo que desató la bomba anoche, la bomba diplomática, y ahora vamos a ver de la amenaza de las bombas reales. El que van a ver, por cierto, ustedes, es el nuevo secretario de Defensa en una entrevista con sus anteriores patrones de Fox News, porque este tipo tiene de militar lo que yo tengo de astronauta. Era un presentador de televisión y ahora lo pusieron a que la girara de secretario de Defensa de los Estados Unidos. Los carteles de México son ahora organizaciones terroristas, y si pensamos eso y sabemos lo que pasó con Al Qaeda, los atacaremos igual. No me importa si estás en Somalia o Sudán. Si vemos que siguen disparando a nuestra frontera y siguen metiendo fentanilo en nuestro país, como dice el secretario de Defensa, se te permite ahora ir tras ellos en territorio mexicano o donde sea que estén. Brian, no quiero adelantarme al presidente, pero eso será su decisión. Quiero ser claro, todas las opciones estarán disponibles. Si estamos tratando con organizaciones que son consideradas terroristas extranjeras y que atacan a estadounidenses en nuestra frontera, y estamos protegiendo nuestra frontera, hemos estado protegiendo las fronteras de otros por mucho tiempo,
El ejército se está adaptando a una nueva realidad de la defensa nacional en nuestra frontera soberana. Y es algo que haremos como sea y con firmeza. Así que ya estamos. Ahí lo tienen. Y ese fue el inicio apenas de este bombazo diplomático. La verdad, amigos, que a mí lo que me parece más increíble de todo esto, a ver, vivimos en una época donde la información pues viaja más rápido que nunca, ¿no? Ahora con la tecnología podemos nosotros traducir esto a cualquier idioma. Obvio, la entrevista fue en inglés, nosotros con el uso de la tecnología lo traducimos al español. Existen decenas de tratados internacionales. No vivimos en la era del imperialismo. Hay muchos convenios, tratados que prohíben intervenciones militares unilaterales. Se supone que para eso está la ONU, que marca pues pautas claras de respeto a la soberanía. Y ven cómo las instituciones y las empresas estadounidenses están intentando desdibujar la soberanía de México y los medios de comunicación. La entrevista de Fox News, amigos, es armada. Antes de que concertaran esa entrevista, ya sabían lo que le iban a preguntar para que el otro les contestara. Y esto tiene un plan, es parte de una defensa. Google oficialmente ya cambió en Google Maps. Si lo ves desde territorio mexicano al Golfo de México, ahora aparece como Golfo de América. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que mandar una carta a Google. ¿De qué se trata? Y la narrativa que se está construyendo de que cada vez tenemos menos, ¿no? Cada vez nos pertenecen menos cosas. Y cada vez hay amenaza de perder más. Y aún así sale Pete Hegseth, que es el nuevo secretario de Defensa, el hombre que están ustedes ahí viendo en pantalla, a quien Trump puso al mando del Pentágono, y se atreve a soltar esto de que todas las opciones están sobre la mesa, a pregunta expresa de bombardear México. Y a presumir que sería cuestión pues simplemente de que ahora que se nombren a estos grupos que ya son organizaciones terroristas extranjeras, que no podemos decir la palabra completa por la censura, para legitimar una intervención mexicana. Eso, amigos, es ignorar siglos de avance del derecho internacional, siglos de construcción de una relación diplomática decente entre México y Estados Unidos. No es que no haya resentimientos, hay muchos. Nos robaron la mitad de nuestro territorio, nos han saqueado, nos han despojado, han abusado de México por años, décadas. Nos trataron como su patio trasero y aún así México ha sido diplomáticamente bondadoso. Hemos restablecido nuestras relaciones diplomáticas, hemos sido amigos, hemos sido respetuosos en el trato. Como dicen los gringos, no hard feelings. Dejamos atrás eso, borrón y cuenta nueva. Y aquí está de nuevo. La amenaza otra vez. Y duele. Después de todo, desde la paz de Westfalia en 1648 hasta la Carta de Naciones Unidas de 1945, pues se supone que la soberanía era un pilar básico en las relaciones entre países y se nos había olvidado ya que no respetaron eso cuando nos invadieron y nos robaron la mitad de nuestro territorio. Pensábamos que ya eran épocas modernas, ¿no? Pero parece que en la retórica de Trump y su administración, pues esas normas no son más que opciones, sugerencias. Y la presidenta Sheinbaum, que yo creo que esto le molesta mucho a Trump, ha dejado clarísimo que no va a doblegarse ante las bravuconerías de Trump. Pues no tarda en responder y lo hace de forma muy tajante. En muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, quiso renombrar al Golfo de México como Golfo de América, sale y dice, pues nosotros le vamos a pedir a Google que aquí en México se muestre Estados Unidos mexicanos como América mexicana y que desaparezca. Porque si él dice que él le va a nombrar hacia el Golfo de México, yo aquí nombro también al territorio estadounidense como yo quiera. Eso le molesta a Trump. Que además es un tipo a leguas misógino y que está encontrando a la horma de sus zapatos, no solamente en una mujer, en la mujer más poderosa de América, la más popular. Cuando trata de imponerle sus condiciones para las deportaciones masivas con esta
idea de que fueran entregados en México en aviones militares esposados para demostrar esa superioridad y humillación. Sale humillado Trump, le regresa su avioncito y le dice, aquí no. No es así, es con mis condiciones. Cuando le exigió someter a cualquier movimiento militar a la aprobación del gobierno mexicano, por ejemplo, eso fue humillante para Trump. Y no se le olvida. Digo, apenas está comenzando a escribirse esta historia, ¿no? Y cuidado, amigos, con los que hoy amanecieron emocionados con esta idea de que Estados Unidos bombardee estos grupos de México, porque no se dan cuenta de lo que pasa cuando un país se siente amenazado de esa manera. Puede ser muy peligroso, ¿eh? Querer arrinconar hacia México puede ser muy peligroso para los Estados Unidos. Jugar con fuego es lo mismo que jugar con Sheinbaum. Eso ya le debió haber quedado claro a Trump. Y así como no podríamos decir que Trump es impredecible, me parece que es muy predecible. Bravucón, bocón, amenazante, soberbio. Sheinbaum, no sabemos cómo va a reaccionar. Nunca se sabe. Y de eso debería de tener cuidado Trump. La historia, amigos, ya nos ha enseñado que cuando un gobierno ve en riesgo su soberanía, busca nuevos aliados militares para protegerse. Eso no es una teoría de la conspiración. No es solamente una realidad. Es la opción más inteligente que tiene Sheinbaum en este momento. Buscar aliados militares. Plan B, plan C. ¿Qué pasaría si? ¿Qué no va a pasar? ¿Y si pasa? Entonces, vemos cómo el inicio de estos grandes conflictos en el siglo XX, ahora no hay que ser un genio, amigos, para ver cómo se forman bloques y alianzas. Y si uno de los vecinos más poderosos, digo, pasó en el siglo XX, ¿no? Si uno de los vecinos más poderosos te apunta con misiles, ¿qué va a pasar? Imagínense a México, que por décadas ha sido el socio clave de los Estados Unidos. No solamente le hemos llevado la fiesta en paz, nos hemos convertido en un pilar de apoyo muy importante para la economía estadounidense y viceversa. Compartimos 3,200 kilómetros de frontera. Imagínense ese México ahora buscando la protección de Rusia o de China. No es algo descabellado. Sheinbaum ya se reunió con Xi Jinping. ¿Qué va a hacer si su propio vecino la está amenazando? Con aviones de combate, con bombardeos sin autorización. Si sale en cadena nacional el secretario de Defensa en Fox diciendo estas barbaridades, en lugar de levantar el teléfono y hablar como las personas serias diplomáticamente en una comunicación privada con las autoridades mexicanas, no, lo hace en cadena nacional en Fox. ¿Cómo tiene que reaccionar el gobierno de México? Claro, sería inédito, ¿no? En la relación bilateral, justo cuando se supone que los países deberían cooperar en temas de comercio, cuando se supone que íbamos a hablar acerca de la renovación del TEMEC, de mejores acuerdos comerciales, cuando íbamos a hablar de migración, de seguridad, de cultura, ahora hay que proteger nuestra soberanía de una invasión militar. Esto no estaba en la mesa. Cuando dice el secretario de Defensa todo está sobre la mesa, perdón, no, esto no estaba en la mesa y no tendría por qué estar. Estábamos hablando de un tema migratorio y comercial. Están escalando esta situación con excusas de supuestas agresiones y balaceras en la frontera que francamente se ven súper armadas. Salen los medios occidentales a decir que miembros de los cárteles. ¿De qué cárteles? ¿Quiénes eran? Mostraste un video borroso de unos tipos apuntándole un dron. ¿Los identificaste? ¿Sabes de dónde son? ¿Son siquiera mexicanos? Dices que pertenecen a un cártel. Quiero saber a cuál y cómo es que lo sabes. Y si me muestras cómo y cuál, bueno, pues entonces podemos discutirlo. Pero si solo hacen esas acusaciones al aire sin sustento, parece un ataque de falsa bandera para construir este discurso precisamente con el que hoy están ya
a estas horas circulando cada vez más y más en redes sociales. Yo lo comencé a checar esto a las 5 de la mañana, lo vi. A las 7, a las 8 comenzaron a salir más fuentes. Y esto se va a hacer una bola de nieve. Están construyendo ya la narrativa del peligro, ¿eh? Del peligro que viene de México y de la urgencia de actuar a como dé lugar. Por cierto, esta obsesión de atacar al estilo Rambo en territorio mexicano no es nueva en Estados Unidos, ¿eh? Lo han hecho en muchas partes. Les decía yo, en el siglo XX esta fue la especialidad de la casa con la doctrina Monroe. Ya hemos visto mucho de esto en América Latina. ¿Para qué? El mismo discurso. Siempre es lo mismo. Garantizar intereses estadounidenses, seguridad nacional. Pero una cosa es la Guerra Fría, que ya terminó, cuando el discurso anticomunista estaba a la orden del día. Y otra muy diferente es lanzar misiles en territorio mexicano. Tu principal socio comercial, tu vecino. Hay que recordar el fiasco que ya vivió México al militarizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo le resultó eso a Calderón, Fue un total desastre, fue un baño de sangre. Ahora imagínense ese baño de sangre 100 veces más. Porque ya no va a ser militarizar esto del lado mexicano, ahora del lado estadounidense, y encima lidiar con una invasión. Calderón envió tropas a los estados más afectados por los cárteles. ¿Qué hizo? Tirarle piedras al panal. Aumentaron los índices de violencia. Para que se den una idea, digo, todos sabemos lo que pasó con este periodo oscuro de Calderón, ¿no? Hubo 9,921 homicidios nada más en un año, en 2007. Y en 4 años esa cifra se disparó a 27,000. 27,213 para ser exactos, en el año 2011. Se fue casi al triple. Investigadoras del Colmex, del Colegio de México y de muchos centros académicos en ese momento documentaron que esa guerra de Calderón contra el narco lo único que hizo fue fragmentar a los grupos criminales en células mucho más agresivas. Y la población mexicana quedó atrapada. Todos quedamos atrapados en medio del fuego cruzado. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esas historias terribles? Yo me acuerdo en una ocasión en el 2013, 2012, escondiéndome con mis hijos, con Alba y con los niños pequeños en el cubo de las escaleras de en medio de nuestra casa, porque ahí es donde había pues obviamente más paredes, porque se había desatado una balacera en la cuadra y pues por el temor de una bala perdida o lo que sea, buscas en dónde esconderte. Esas imágenes con tus niños escuchando balaceras, llorando, pidiéndole a Dios que esto no escale y que no te llegue a ti el fuego cruzado. ¿Eso queremos vivir de nuevo? Y bueno, lo de nosotros fue una anécdota inocente comparada con la de muchos otros que vivieron historias de terror terribles durante el Calderonato. Ahora imagínense agregarle bombarderos estadounidenses a esa historia. Aunque quisieran barrer a los cárteles, lo más probable es que lo único que provoquen son nuevas alianzas criminales, que a la DEA le encanta construir esas alianzas. La DEA no acaba con el narcotráfico. Siempre que utilizan esta retórica de combatir grupos terroristas, lo único que hacen es crear otros para generar equilibrios a su conveniencia y utilizarlos como instrumentos de poder. ¿Qué pasó con Al Qaeda? Hoy Washington, para empezar, fue entrenado por Washington, por la CIA. Eso ni siquiera lo discute nadie. Demasiados documentos desclasificados que lo demuestran. Desde Wikileaks hasta el propio Washington lo acepta ya. Hoy una rama de Al Qaeda es revivida para deponer a Bashar al-Assad y están gobernando en Siria. Son los hilos de la CIA. Y no va a ser muy diferente de lo que hagan en México. No es que vayan a acabar con el problema. Lo van a usar a su conveniencia. ¿De dónde vienen todas las armas de estos grupos? De Estados Unidos. ¿En qué moneda se manejan? En dólares. ¿A dónde va toda su mercancía? A su territorio. ¿Quién les paga de regreso por esa mercancía que venden? Ellos. ¿Y ustedes creen, les decía yo el otro día, que todos esos miles de millones de dólares cruzan la frontera en cajas de huevo al Calvario?
Pero por favor. Utilizan respetables empresas estadounidenses para lavarle su dinero y regresárselos a México. No nos hagamos tarugos, diría Chespirito. ¿O qué creen que no hay crimen organizado en Estados Unidos? ¿Creen que allá no hay cárteles? ¿Que no hay delincuencia organizada? ¿Que llegando allá toda la droga se mueve sola? Es tanta la honestidad que le dicen agarra tu grapa y deja el dinero aquí, ¿no? Por favor. Si el cochinero más grande está allá, en el punto final de distribución y cobro. A ver, no funciona diferente de cualquier negocio. Miren, les voy a poner un ejemplo para que visualicemos esto. ¿Qué pasa con Pemex? Misma cadena de suministro. Pemex tiene exploración y producción, tiene gas y petroquímica básica, tiene refinación. Por supuesto, el resultado final de todo esto es el producto o los productos. Y después viene la comercialización. ¿De qué te sirve tener toda esa cadena de producción si no hay comercialización? Si no hay gasolineras, si no hay centros de distribución. Refinación, cuando ya está la gasolina, refinación es ya hacer el producto final, cuando ya está la gasolina. Pemex Refinación tiene unos centros que se llaman TAD, no sé si se siguen llamando así, yo hasta donde me quedé así se llamaban. Terminales de almacenamiento y distribución. Esos, amigos, son los más importantes. Porque sin esos, tú podrás tener toda la gasolina ya lista. ¿Dónde lo almacenas y cómo lo distribuyes? Y el punto de venta, que son las gasolineras. Todo lo demás no sirve sin esa última parte. Es la más importante porque la gasolinera, la terminal de almacenamiento y distribución se las lleva a las gasolineras. Las gasolineras son las más importantes también porque venden, cobran y pagan. Pasa lo mismo con estos grupos. Lo más importante pasa en Estados Unidos. El almacenamiento y la distribución, el cobro y el pago. Si cortas esa parte, todo lo demás hay que hacer a bolas México. ¿De qué les serviría a estos grupos tener todo si no hay quien la almacene, la distribuya, cobra y pague? Y eso pasa 100% en territorio estadounidense, no en el mexicano. Entonces, repito, no nos hagamos tarugos, como decía el famoso comediante mexicano Chespirito. Son ellos los del problema. Y ellos arman a estos grupos y ahora dicen hay que combatirlos. Hay que bombardear México. Si es necesario, todo está sobre la mesa y el presidente tomará la decisión que sea. Todo está sobre la mesa. Entonces, claro que hay un descontento nacional brutal con esto, ¿no? Y no es para menos. Seguimos, repito, teniendo un resentimiento histórico contra Estados Unidos que se supone que en algún punto tal vez tardaría generaciones en sanar. ¿Con esto ustedes creen que pase? Encima no hablamos solamente de un desliz verbal del secretario de Defensa, de Pete Hegseth. Siguió con este tema, como si fuese ya una política oficial, es decir, es un tema que está en la agenda. Como si ya tuvieran un plan estratégico listo y no lo dudo que lo tengan. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿de verdad piensan que la presidenta Sheinbaum se va a quedar con los brazos cruzados? Son tan ingenuos para pensar que pueden amenazar así a México y que ella va a decir, pues Dios quiera que no pase nada y si pasa, pues ya estará de Dios. ¿Ustedes creen eso? Ella ya demostró que no le tiene miedo a detener las iniciativas de Trump que atenten contra la soberanía de México. Ahí sí se topó piedra con coyol, como decimos en México. Como cuando le dijo no a recibir los deportados sin garantías y humilló precisamente a Trump con ese envío que lo cancelaron. Ya estaban ahí listitos en el aeropuerto y pues no, mi ciela. Cuando rechazó que se cambiara el nombre del Golfo de México, les decía, esta historia apenas se está escribiendo y miren ya todas las que tiene para contar Trump. Y luego hay algo más peligroso, que lo decíamos en la semana, esta intención de Trump de utilizar Guantánamo Bay para encerrar a más de 30,000 inmigrantes que considera enemigos. Ya firmó la llamada Lincoln Riley Act, que en teoría pues amplía todos estos poderes de Trump para detener y llevarse a estos individuos, a inmigrantes
irregulares a estos centros tan terribles, ¿no? En Cuba, en Guantánamo. No es un secreto, amigos. Lo decíamos en la semana. Todo lo que han hecho en Guantánamo los estadounidenses, torturas, violaciones a los derechos humanos, masacres, asesinatos, desde hace años, contradice a todo el derecho internacional. La misma ONU, Amnistía Internacional, lo ha denunciado, pero les importa poco. Por cierto, les decía yo en la semana, ese territorio está ocupado ilegalmente por los Estados Unidos y pagan $4,000 de renta al año. Rentar una casa aquí en el pueblo te sale en eso, mensual. Y ellos pagan $4,000 al año, que por cierto ni los pagan porque Cuba no los acepta. ¿Cómo habría de aceptarlos, no? Y bueno, pues ahora ya lo vemos cómo está escalando esto. Ahora imagínense, ya hoy amanecemos con esta nueva gota que derrama el vaso, Pete Hegseth, culpando también a las minorías de cada inconveniente que ocurre en el país. Somos el chivo expiatorio. Los incendios en California, accidentes aéreos, crisis económicas, todo es culpa de las minorías, no de los blancos, todo es culpa de las minorías. Y luego usan ese argumento para decir, nos están saboteando, nos están invadiendo y están disparando en nuestra frontera, por eso son terroristas. No es una fantasía, ya lo escuchamos, ¿eh? La historia de cómo terminamos en esta situación en donde Estados Unidos encarceló, por cierto, a ver, miren, un caso que se me ocurre muy claro. Cuando Estados Unidos salía y encarcelaba japoneses en Estados Unidos después de Pearl Harbor, en 1941, por el delito de ser japoneses. Para ellos, todos los que tenían los ojos rasgados eran japoneses y a la cárcel. Que soy ciudadano, que no me importa. Se te ven los ojos rasgados, eres japonés. Fueron más de 120,000 personas. Muchas de ellas eran ciudadanas estadounidenses de nacimiento, metidas en campos de internamiento por la simple paranoia colectiva que creaban con estos miedos supremacistas. Hannah Arendt analizó en ese momento todo eso, habló muchísimo acerca de la exclusión, de la estigmatización, en un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo. Y ahí podemos nosotros ver una historia que está a punto de repetirse en Estados Unidos, pero ya no con japoneses, con mexicanos. Y cuidado, porque cuando digo mexicanos, no me refiero a los de México. Para ellos, todos los que vienen de América Latina son mexicanos. Entonces ese es el gran peligro de lo que hoy estamos viendo de regreso. Y ahora, pues se cuela un anuncio publicitario como el que vimos. Y además, fíjense, lástima que no lo pude descargar porque también hablando de anuncios publicitarios, que a mí me parece que esta entrevista de Fox lo fue, pero este sí es un anuncio real, un anuncio de detergente. Y en medio de estos noticieros, pues un anuncio de detergente es un ejemplo de lo surreal que son los medios actuales. Hablan de bombardear un país vecino y enseguida le meten una pausa para ofrecernos laundry sauce con aromas de lujo. Amigos, no nos engañemos. ¿Saben por qué meten esto? Porque vende. Porque las empresas estadounidenses están emocionadas por lo que esto vende y quieren tener sus productos anunciados en el transcurso del noticiero cuando se hable de la posibilidad de bombardear a los Estados Unidos, de que Estados Unidos bombardee a los Estados Unidos mexicanos. Porque esa historia enamora a muchos estadounidenses. Y ahí quieren tener el detergente y la salsa barbecue y las hamburguesas. Del terror de la guerra a la promesa de que tu ropa va a oler a rosas egipcias. Como si nada. Así funciona la propaganda. Se trivializan temas que son gravísimos y se mezclan con anuncios publicitarios hermosos. Digo, no, a ver, no me malentiendan, a todos nos gusta que la ropa huela bien, ¿no? Pero meter un comercial de detergente después de decir vamos a bombardear México, raya en la esquizofrenia. Decía Theodor Adorno, que fue un filósofo, sobre esta cultura de las masas, ¿no? Porque es un tema de cultura de masas que combina mensajes contradictorios. Un tema serio, decía, se vuelve entretenimiento. Y el entretenimiento se vende como si fuera
la gran novedad para alegrarte la vida. El problema es que normalizamos la violencia sin darnos cuenta y ahora se está normalizando la posibilidad de bombardear México al mismo tiempo que te venden detergentes. Y ya se está hablando de esto como algo heroico. Claro, cuando se trata no de cubrir la nota, sino de analizar el tema, se vuelve peligroso. Ahí lo pueden ustedes ver. Pero lo más triste es que este clima de tensión en la frontera, en la política de deportaciones, en la eliminación de pues todas estas políticas que respetaban de alguna manera los derechos humanos, apenas está comenzando. Trump apenas lleva ni 15 días en su presidencia y ya el mundo se siente amenazado. Y ya vemos medidas, amigos, en cadena que apuntan a una erosión de derechos, a una invasión de México, a una invasión de Canadá, de Panamá, de Groenlandia. Quienes han estudiado la historia del fascismo, amigos, como Umberto Eco, dicen precisamente que, y fíjense, hay algo aquí que es imposible decir. Yo no estoy diciendo que Trump sea fascista. Nada más estoy recordando lo que dijo Umberto Eco. Esto no llega siempre con camisas negras y saludos levantando el brazo, que eso ya es mucho decir, porque miren lo que hizo Elon Musk, cómo resubió a Trump levantando el brazo precisamente. Le faltó la camisa negra. Pero no siempre llega así. A veces llega con sonrisas en televisión, llega con caras amables, llega con promesas de seguridad y de orden que esconden racismo, autoritarismo, invasiones. Y la maquinaria de Donald Trump, junto con estos medios afines como Fox, de donde sale el secretario de Defensa, antes de ser secretario de Defensa, no crean ustedes que era un militar. Era un presentador de Fox. Y ahora está repitiendo estos mensajes hasta el punto en donde la gente ya crea que es normal y es bueno para los Estados Unidos y el mundo. Porque es defender a los Estados Unidos y al planeta de una amenaza. Y la amenaza es México. Por eso Sheinbaum, que es una de las pocas voces que se atreven a desafiar a Trump, se negó a ceder en estas deportaciones masivas, se negó precisamente al tema de lo del Golfo de México y seguramente vamos a ver sus reacciones en unas horas sobre esto, ¿no? Para Trump esto no es normal. Para los Estados Unidos menos. Antes México se doblaba. En las épocas del PRIAN, México siempre prefería ceder por la vía diplomática con Estados Unidos antes de confrontarse. Y casi siempre funcionaba, ¿no? Pero cada vez que lo hacíamos, cedíamos un poco de algo. Perdíamos un poco de algo. Nada más que esta vez la apuesta de Trump es mucho más agresiva que con los gobiernos del PRIAN y esta vez no está tratando con Felipe Calderón o con Peña Nieto. ¿Y qué pasa cuando la gente, cuando los mexicanos y también los estadounidenses que viven en esta zona fronteriza, que son los que van a acabar pagando los platos rotos de esta nueva política bélica de Trump? En México, la guerra contra los cárteles dejó miles de muertos desplazados. Miles de muertos y miles de desplazados. Dejó un daño que hasta hoy no se cura. Pero eso también desestabilizó el otro lado de la frontera, ¿eh? Un dato que a mí me parece gravísimo del INEGI. Más de 350,000 personas han muerto a causa de hechos que de alguna u otra forma están relacionados con el crimen organizado desde el 2006. Imagínense eso, 350,000. Más los que no se cuentan. Ahora agréguenle este tipo de bombardeos y una desestabilización así. Hay mucha gente en México que trae este discurso de vamos a acabar como Venezuela. No te preocupes de eso. Lo que deberías de preocuparte es que no acabemos como Afganistán, o Siria, o Libia, porque ya estamos en la mira del secretario de Defensa para una intervención que lo único que hace es desestabilizar países, derrocar gobiernos. ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras se lanzan este tipo de amenazas con anuncios de detergente? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a esperar, pedirle a Dios que esto no pasa. ¿Y si pasa? ¿No vamos a tener un plan de emergencia? Si les gusta a ustedes, y yo creo que es lo que... Si les gusta a ustedes enterarse de este tipo de contenido, de noticias, que son muy graves y que nos quieren normalizar como si no lo fueran, pues déjame invitarte a que te suscribas al canal, porque aquí estamos hablando siempre de esto, que los medios de comunicación no pasa nada. Pero sí pasa. Y tenemos que estar preparados. Si no pasa, qué mejor. Yo no es que quiera que pase. Yo no soy el que está lanzando estas amenazas. Así que si las amenazas que ellos lanzan pasan, nosotros tenemos que tener un plan B. Y por eso es importante mantenernos informados. Y en los noticieros no te vas a informar de esto. Aquí sí. Hay que estar muy pendientes de todas las reacciones que va a haber en México, en la comunidad internacional, en el mismo Estados Unidos. Cómo se va construyendo esta narrativa, cuál es la respuesta de nuestra presidenta Sheinbaum. Y por supuesto, pues también hay que vigilar muchísimo toda la fotografía completa, ¿no? Una vez que veamos esas reacciones y cómo es que van a reaccionar Donald Trump, Sheinbaum, Europa, China, Rusia, porque se trata de construir alianzas. No podemos decir esto no me afecta, esto nos afecta a todos. Hoy es México, mañana puede ser tu país, donde sea que me mires. Y si vives en Estados Unidos, la economía estadounidense depende muchísimo de México y una desestabilización así le va a pegar a México. Le va a pegar mucho a Estados Unidos y le va a pegar al mundo, ¿eh? Grave de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y más grave es que, como decía nuestra amiga, es real o es una suposición. Pues es que el gran problema es que no es una suposición. Es una amenaza lanzada desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.